¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca en América Latina. Los hechos. El Fondo de Población de las Naciones Unidas emitió el informe sobre el estado de la población mundial 2013, que este año se enfocó en la maternidad en la niñez. Según la organización, cada día 20.000 niñas en el mundo menores de 18 años dan a luz. Hay un debate, por supuesto. Según los expertos de la organización, una de las principales razones del por qué la niñez atraviesa por esta problemática es por la falta de políticas implementadas por los gobiernos, que no han hecho lo suficiente para superar el fenómeno generado por la pobreza, la desigualdad de género y la falta de educación. Otros analistas reconocen la crítica situación del embarazo a temprana edad. Sin embargo, aseguran que esto no se debe usar como excusa para dar luz verde a iniciativas como el aborto, que hoy generan polémica en algunos países de la región. Y nuestro lente también se va a enfocar hoy en Ecuador. Los hechos. Con un mes de inhabilitación, el movimiento oficialista Alianza País sancionó a 3 legisladoras que promovieron la despenalización parcial del aborto dentro del debate a las reformas del Código Penal. El debate. Opositores criticaron la medida tomada por el partido político del presidente Rafael Correa, que aseguraron que esto solo demuestra que dentro de las filas oficialistas no existe la democracia ni la libertad de pensamiento. Además, señalan que el partido de gobierno Alianza País ahora está más dividido que nunca, ideológicamente hablando. Por su parte, representantes del oficialismo también dicen que la sanción no es por pensar distinto, sino por romper un acuerdo político, lo que la califican como una indisciplina. Así iniciamos un nuevo debate. Bienvenidos a Suma la Noticia. Nuestro primer tema de hoy, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas presentó un informe con cifras reveladoras sobre la maternidad en la niñez y sus riesgos y también consecuencias en la vida de las niñas y adolescentes. Este informe señala que 70.000 jóvenes mueren al año en países desarrollados por maternidad temprana. En estos mismos países, 7,3 millones de jóvenes menores de 18 dan a luz un niño. 2 millones de ellas tienen menos de 15 años y si no se toman medidas y políticas de Estado inmediatas, en el 2030 serán 3 millones las niñas menores de 15 que afrontarán un embarazo. Estaba dando a luz al bebé en una habitación, en la forma tradicional. Fue muy doloroso, sentía que me estaba muriendo. Le dije a mi mamá, me muero. Salir embarazada no es fácil. Tener un hijo no es fácil. Aguatif y María son 2 niñas de diferentes partes del mundo, pero tienen algo en común. Son madres y tuvieron a sus hijos antes de los 15 años. Bueno, yo pensaba formar una familia cuando tuviera 20 años. En la región, cerca de 19% de las adolescentes están o han estado embarazadas. Además, el número de abortos inseguros entre jóvenes de 15 a 19 años alcanza cerca de 670.000. Se marca claramente que las madres menores de 16 años tienen 4 veces más riesgo de morir por una maternidad temprana que aquellas mujeres mayores de 20. El organismo internacional indicó que los gobiernos de la región están fallando en sus estrategias para prevenir los embarazos a temprana edad. Las causas principales siguen siendo la pobreza, la desigualdad de género y la violencia sexual, además del sometimiento por parte de los hombres, entre otros. Primero estaba planificando con pastillas. Después él me las encontró y me las quitó. Según la investigación del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, el embarazo en la adolescencia es una cuestión de derechos humanos de la mujer y requiere el compromiso de los gobiernos de ofrecer mejores oportunidades de educación para prevenir esta problemática. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde los estudios de NTN 24 en Quito a Jorge Parra. Él es representante en Ecuador de la UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas. Además es médico obstetra. Señor Parra, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Desde Guayaquil nos acompaña César Coronel, también desde Ecuador, abogado, columnista del diario Hoy, analista político y social. Y desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 está junto a mí Tania Cooper Patriota, representante para Colombia de la UNFPA, de este Fondo de Población de las Naciones Unidas. Señores, mil gracias por participar. Un gusto tenerlos. Señora Patriota, voy a empezar con usted. América Latina, la única región donde aumentaron los partos de niñas menores de 15 años. Arriba de América Latina está el África, pero sin duda la región deja muchas interrogantes. ¿Hay cómo señalar responsables? Mira, Andrea, hay responsables, pero
justamente el informe de este año trata de quitarle la responsabilidad y la culpabilidad a las niñas, porque con frecuencia los informes y los estudios que se han hecho anteriormente ponen a la niña en el centro, es decir, que ven como la principal causa el comportamiento de la niña, que la niña falló en su responsabilidad, que la niña tomó una decisión que no debería haber tomado. Y este informe muestra que hay muchas determinantes, que hay una responsabilidad a varios niveles por esta problemática. Hay responsabilidad a nivel de las familias, hay responsabilidad a nivel del Estado, de las políticas públicas, pero también de las comunidades. Y justamente propone el informe varias estrategias para reducir estos embarazos, sin que la niña sea pues necesariamente culpabilizada o estigmatizada. Señor coronel, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué opina usted de este approach, si lo podemos llamar, por parte de la UNFPA, como lo dice la señora Cooper Patriota, de quitarle o mirarlo de una manera distinta? Porque es que a donde quiero ir eso no es quitarle la responsabilidad a esa niña, a esa adolescente también de sus acciones. Bienvenido. Buenas noches, Andrea, muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a quienes nos ven en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Nunca me pierdo tu programa. Sin duda alguna es importante aclarar una cosa. El tema es bastante amplio y complejo y antes que hablar de culpables, deberíamos hablar de responsables para prevenir los problemas. Lamentablemente muchas veces nos enfocamos únicamente en el tema de intentar dar soluciones que muchas veces son no otra cosa sino un parche a la problemática, cuando más bien podrían hacerse esfuerzos para evitar que este tipo de situaciones se den. ¿Esfuerzos como cuáles? Yo creo que es indispensable que no desconozcamos a la familia como el centro de la sociedad y que sea la familia el principal ente de educación y de prevención. Pero sin duda alguna esto lamentablemente no se puede dar si no existe el ambiente favorable, tanto por parte de la familia como por parte también de las entidades estatales. El tema de la educación es fundamental también dentro de los colegios y escuelas, donde las personas, especialmente los adolescentes, deben recibir información adecuada, información fácil de digerir, pero sobre todo información libre de cualquier tipo de tabú religioso, moral, etcétera, sino que más bien sea el tema práctico, el tema técnico, el tema real lo que prime. Adicional a eso, sin duda alguna, ya sin dejar de considerar al Estado como un ente que también es responsable, por supuesto, ¿por qué no?, de esta situación. Pero, repito, para mí es indispensable que se considere a la familia como primer ente fundamental para poder empezar a darle soluciones y prevenir a futuro que esto se siga agravando aún más, porque es que la tendencia es a que el problema se agrave si no se toman soluciones inmediatas, Andrea. Ahora, quiero revisar una nota, si me ayuda la producción, una crónica que hicimos justamente desde Ecuador. Hablábamos que América Latina es la única región donde aumentaron los partos de niñas menores de 15 años y precisamente Ecuador es uno de los países con el mayor número de embarazos de adolescentes, donde 1 de cada 5 partos que se registran en la nación suramericana es de una niña que no ha cumplido los 15 años de edad. Nuestro corresponsal en Quito, Jean-Paul Bardellini, estuvo con esas jóvenes madres que a su temprana edad tienen en sus brazos a otra criatura que sin duda les cambió la vida. Marta tiene 14 años y con su madre acude a buscar atención médica. Minutos después, le confirman que está embarazada de 3 semanas. Ya me toca tenerlo. Sí me siento por una parte bien, pero por otra mal. Más duele es que le defrauden a uno, porque yo siempre hablé claramente que tenían que usar preservativos. Ellas viven lo que muchas adolescentes, quienes empezaron su vida sexual sin precauciones. Son niñas madres, un problema que desgraciadamente va en aumento. 2 de cada 10 partos en el Ecuador son de adolescentes. Y en los últimos 10 años también hubo un incremento del 78% de adolescentes en este periodo de tiempo de 10 a 14 años que son madres. Las causas, según el Ministerio de Salud, son una mala educación y el acceso a información errónea, la falta de comunicación en el hogar y patrones socioculturales como el machismo. Mas también es un problema económico. El 78% de los casos de embarazo se registran en menores que viven en la pobreza. Mas lo peor es que por tratarse de niñas muy pequeñas, sus embarazos en mayoría podrían ser fruto de violencia y agresión sexual. Cifras que ayudan a descubrir otras realidades.
Se calcula que en el Ecuador cerca de 100.000 mujeres se practican abortos de forma clandestina. De ellas, ¿cuántas son adolescentes? Es un misterio. Como el tema del aborto no es legal en nuestro país, puede haber subregistros en el sentido de que las mujeres acudan a servicios de salud, no del Estado, sino servicios privados. Mas en la maternidad Isidro Ayor, el más importante centro obstétrico del Ecuador, solo en el 2012 se atendieron 337 niñas por complicaciones por aborto. El resto son niñas como Sofía. Ella tenía 14 años cuando quedó embarazada. El preservativo, el que usé con mi pareja, se rompió. Dice que buscó una píldora anticonceptiva de emergencia o del día después. No se la dieron por ser menor de edad y cuando la consiguió, era tarde. Asegura que ser madre para ella no era una opción. Visitó 5 clínicas clandestinas que le pedían entre $350 y $500 para abortar. Pero era demasiado caro y aparte los lugares son horribles, ¿no? Tú entras y dices que quieres abortar, el trato es pésimo. O sea, no es la mejor atención. Y fue en el internet donde encontró lo que buscaba. Yo me realicé el procedimiento en mi casa. Con medicamentos, con misoprostol. Sofía ahora trabaja en una fundación que brinda ayuda psicológica y información a chicas como ella. Y dicen son miles. Atienden entre 5.000 y 10.000 visitas por mes. Y creen que de ellas al menos la mitad se practicarán un aborto. Mientras para otras niñas como Isabel, Marta o Mónica, su opción es crecer con sus hijos. Seguir estudiando, seguir medicina, lo que yo pienso, y terminar, porque un bebé no impide nada. Desde Quito, Jean-Paul Bardellini, NTN 24. Doctor Parra, bienvenido. Él es representante de Ecuador de la UNFPA. Nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24. Veíamos sin duda y nos toca a todos esta crónica de nuestro corresponsal en Quito porque se hablan de opciones y opciones que estas jóvenes no tienen en el Ecuador y no lo tienen también en otros países de la región. Antes nuestro analista hablaba de hacer esfuerzos como cuáles y él ponía como ejemplo lo importante que es la familia, lo importante que es la educación sexual, pero ¿nos quedamos solamente en eso, en tener una buena familia, en tener un papá, una mamá, en que se recuperen los valores o en la práctica hay que hacer todo lo que estas chicas dijeron no tenían, no tener un acceso a una píldora el día después, no tener a veces en los colegios un acceso a preservativos, no tener en muchos países el acceso a tener una decisión de poder tener un aborto de una manera tranquila, de una manera legal? Bienvenido. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en este problema, tratando este problema del embarazo adolescente. Nuestra organización ha lanzado ayer un informe a nivel mundial sobre este problema y podemos especular mucho y hablar mucho, pero básicamente las causas ya se saben: falta de información, falta de acceso a métodos anticonceptivos, violencia sexual y la capacidad de las chicas de decidir sobre su propio futuro y evidentemente sobre su vida sexual. Señora Patriota, esa falta de acceso, y quiero tomar el caso de Ecuador, ¿por qué? Porque hace poco se estaba debatiendo justamente en el Código Penal la despenalización parcial del aborto en casos de violación. Ese tema no pasó y hay muchos tuiteros que nos estaban preguntando, bueno, que esas cifras no sean la excusa para que se debata o para que se entre a hablar del aborto, pero es una opción. Mire, el tema del aborto es muy propio de cada país. Cada país tiene una legislación. Aquí en Colombia sabemos que el aborto es legal en 3 casos. Uno de los casos es un caso de violación. Sabemos también que si una niña es embarazada con menos de 14 años, esa niña tiene derecho por ley a escoger el aborto como una opción. No siempre se le permite o se le facilita, pero tiene ese derecho. Entonces, el conocer sus derechos ya es un primer paso. El otro paso es tener servicios amigables para jóvenes y adolescentes que aquí existen en Colombia y creo que también existen en Ecuador. ¿Los hay, señor Parra? ¿Los hay en Ecuador? ¿Hay ese acceso amigable para los jóvenes? Sí, en los últimos 2 años la política pública ha cambiado favorablemente. Desde inclusive el nivel presidencial se ha tocado el tema del embarazo en adolescente y existe una estrategia que se llama ENIPLA que inclusive autoriza en este momento
por reglamento a las adolescentes a acceder a cualquier método anticonceptivo, incluyendo la píldora del día después, sin necesidad de autorización de los padres y sin límite de edad, por considerar que es un derecho. Lo que prima aquí es el derecho a la salud. Hay avances importantes en política, las políticas demoran en implementarse, es cierto, pero hay que reconocer el esfuerzo del Estado ecuatoriano en este momento. Ahora, le voy a dar en segundos la palabra al señor coronel, que sé que nos quiere decir algo más y aportar en este tema. Antes quiero revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas y que nos están escribiendo. Rod Páez Davison nos dice: invertir en educación para el amor, los valores morales y familiares de la sociedad. Hay que respetar la vida y la familia. Les preguntábamos sobre estrategias para reducir este número de embarazos en adolescentes. Marco Fernández dice: abortar o mejorar la sanidad en abortos no soluciona lo que por falta de educación en principios, valores, autoestima se presenta.